El motor Northstar de este Cadillac Seville del año 2000 tenía importantes fugas de aceite que eran vertidas directamente sobre el crossover de escape, que es la pipa de unión entre colector delantero y trasero, desde la parte inferior de lo que es el semibloque que contiene las tapas de bancada. Precisamente ahí podemos apreciar la parte en cuestión. Para llegar y tener acceso a las reparaciones oportunas para subsanar tal avería ha sido preciso el desarmado de todos los componentes que aquí vemos. Y ahora explicaremos cómo, en un ejercicio de mecánica preventiva y de que la reparación no se limite puntualmente a aquella que es objeto del desarmado, sino que en el camino del mismo el análisis de todos los componentes y piezas que han sido desmontados revelan que muchos de ellos deben de ser sustituidos, como iremos explicando y viendo. El vano de motor, lógicamente, ha sido lavado y secado perfectamente antes de efectuar los montajes. Esta es la cuna o subchasis sobre el que va montado todo el grupo motopropulsor, las suspensiones, la dirección y el sistema de frenos. Esta mecánica tiene en este momento 138.000 kilómetros y la limpieza con la que se ven todos los componentes, la limpieza exterior quiero decir, es porque nuestro sistema de trabajo habitual es el mismo, siempre. En todos los desarmados, todos los componentes son limpiados con los procesos oportunos según el tipo de material y de pieza, por una cuestión de garantía en el montaje mecánico y de estética. Además, bueno, en este caso hemos repintado las tapas de válvulas, pero, como digo, es el proceder habitual en el taller con cualquier tipo y nivel de reparación. El motor internamente refleja un estado muy limpio, pulcro, con ausencia de depósitos de lodos, de lacas, de aceites quemados, sencillamente porque este coche tiene sus revisiones realizadas en sus intervalos con un aceite de primerísima calidad, como es el Móvil 1 1030, específicamente preconizado para estos motores Northstar. Las fugas de aceite en cuestión eran producidas por la unión en las dos semimitades del bloque del motor. Esta unión que podemos ver aquí. Esa unión consta de una junta de silicona insertada en una ranura o canal, pero en esta reparación el boletín de General Motors relativo a la misma indica que debe de eliminarse el montar una junta original y en su lugar hay que rellenar esa ranura con un sellador de General Motors específicamente desarrollado para este tipo de motores y de mecánicas, y evitar en el futuro el mismo problema. Todo ese aceite iba rezumando por el semicárter inferior del bloque y caía, como dijimos antes, sobre la pipa del escape, el crossover, que es esa pieza y que rodea al motor de un lado a otro para comunicar los gases de escape de ambos colectores de escape, que son estos, y finalmente canalizarlos hacia la salida trasera.
Bien, pues para llegar a esta reparación ha sido preciso desmontar numerosas piezas y juntas que obviamente hay que sustituirlas todas. Aquí podemos ver el buen estado de todos los componentes y el buen color interno del motor por las razones que antes hemos explicado, debido a que el aceite ha sido cambiado en sus intervalos y por un aceite de excelente calidad como es el Móvil 1. Todas las juntas que han de cambiarse requieren que la preparación de los planos de contacto y superficies sea escrupulosamente limpia, además de la verificación de los planos. Después, acceder a cualquier componente o pieza que den alguna queja sería bastante engorroso. Por lo tanto, hay que trabajar con mucha limpieza, con la técnica que establece el fabricante, con las herramientas y utillaje originales y con la información procedente del manual de taller original del coche. Aunque ya iremos comentando en particular la reparación que nos ocupa, y ya que estamos en la parte trasera del motor, indicaremos que aunque las fugas no estaban presentes en el retén trasero del cigüeñal ni en otra serie de piezas, todas estas juntas y retenes las vamos a cambiar, no solo en el motor, sino también en la caja de cambios. Cambiaremos la junta inferior, la junta lateral del cárter, los retenes de las salidas de las transmisiones, etc. Todo esto en el capítulo de la mecánica preventiva a la cual antes hemos hecho mención. Aquí están expuestas y organizadas todas las piezas que vamos a sustituir. La gran mayoría de ellas simplemente por ser precavidos, teniendo en cuenta ya la edad que supone un envejecimiento para todas las partes y componentes que son de goma o materiales elásticos que están sometidos a tensiones y esfuerzos y presiones, como es el caso de las tuberías y manguitos de la calefacción o de la refrigeración del motor. Asimismo, hemos aprovechado este compresor, estaba defectuoso y tenía un rendimiento deficiente, se sustituirá por un compresor nuevo, así como todas las tuberías y el filtro del aire acondicionado, ya que ha supuesto tener las tuberías tan al alcance que ha justificado plenamente el que se sustituyan aunque no tuvieran fugas. Aunque esto es relativo, porque en los puntos donde tenemos instaladas las válvulas que controlan el estado de la presión y de la temperatura del gas para el funcionamiento correcto del circuito, ya denotaban en sus inmediaciones fugas que inevitablemente un día u otro habrían terminado provocando una avería, en cuyo caso pues sería desde luego costosa por la falta de acceso a los componentes debido a ser una mecánica bastante compleja, con bastantes elementos y en un espacio muy limitado. Por ir enumerando, estas son juntas que van unidas al motor. Aquí tenemos claramente por qué se recomienda y se deben de sustituir los tornillos que sujetan la parte inferior del bloque del motor al cigüeñal. Este está fracturado simplemente por haberlo aflojado. Eso da idea de las tensiones a las que están sometidos. Aquí tenemos los tornillos nuevos, por supuesto, y las juntas nuevas. La distribución, también vemos conveniente sustituir al menos los patines de deslizamiento de la cadena por los mismos, así como las cadenas. La bomba de agua, que ya estaba perdiendo, esta reparación no es gratuita. Bomba de agua y, por supuesto, termostato, tapa, etc. Este soporte de motor, que es hidráulico, estaba completamente roto. Seguramente en alguna operación de cambio de neumáticos del coche lo habrían izado por el motor y no por los puntos de apoyo que debieran de ser.
el soporte de motor nuevo. Le hemos hecho un poquito de cosmética pintando las pinzas de freno en epoxi. Los discos de freno se van a renovar y los amortiguadores, así como las copelas de asiento de los mismos también, porque ya estaban bastante deteriorados. Aquí podemos ver con más detalle la cantidad de tuberías de refrigerante del motor que se usan en este modelo para refrigerar no solo el motor, sino para la calefacción, para refrigerar la admisión de aire, para refrigerar el alternador, como se puede ver aquí, y para caldear la mariposa de gases. Además, todos los fluidos que vamos a usar son los originales. El ATF Dexron 6 para la caja de cambios, que cumple las últimas especificaciones de General Motors, el Dexcool para el refrigerante del motor y el Móvil 1 030. Del mismo modo, vamos a sustituir la cremallera de la dirección y las tuberías por problemas en la misma ocasionados no por avería, sino por una cuestión de montaje erróneo en la cadena de producción en su tiempo, y en este coche no fue subsanado. Es lo que se llama una de las llamadas en garantía. Una visual de todos los componentes que se van a renovar. Esta exposición normalmente se hace porque es preciso, antes de empezar a montar y para que éste no sufra interrupciones y por lo tanto se garantice al máximo la calidad del mismo, esta exposición se hace, como digo, sobre todo para estar absolutamente seguros que los componentes nuevos son exactamente igual que los antiguos y que por lo tanto no se va a ocasionar ninguna pausa ni ninguna interrupción que perjudique sobre todo la calidad del montaje y el servicio. También, y es importante destacar, vamos a sustituir todos los sensores que tienen que ver con el control de la electrónica del motor, porque dado el coste de estos nuevos, cualquier avería que pudiera surgir ocasionada por uno de ellos, y lo cual no es infrecuente, simplemente en el tiempo de diagnóstico y localización de la misma ya puede superar el precio de todos ellos. Y de este modo tenemos garantía de un funcionamiento como si fuera desde nuevo, por lo menos el tema de la parte electrónica del motor. Este es el cableado eléctrico del motor y ha sido un buen momento para limpiarlo bien. Obviamente no estaba así de brillante ni de bonito cuando salió. Limpiarlo ya no solo por cuestiones estéticas, sino, como se ve aquí en este detalle, renovar la cinta en todas las partes que estaba rota, así como examinar en los pliegues, en los dobleces y en las partes donde los conectores se grimpan, como digo, examinar minuciosamente el estado de los cables y sobre todo del cobre interno, flexándolo y palpándolo, ya que aquí es donde se producen buena parte de averías y de malfuncionamientos que luego derivan en costosas reparaciones, sobre todo por la localización de las averías. Aquí podemos ver cómo, por norma, siempre se hace, cuando se hace un trabajo de estos en el cableado eléctrico, se aplica silicona dieléctrica en los terminales para garantizar un buen contacto y sobre todo aislar de la humedad. Aunque ya de por sí son conectores estancos. Dentro del programa de mantenimiento preventivo al que hicimos referencia,
Tenemos aquí la sustitución del filtro, propiamente dicho el filtro, y ahora sabremos por qué, del filtro de la caja de cambios automática, que va ubicado en este lateral de la caja, el cual es inaccesible una vez que está montada en el coche, puesto que tiene la barra del chasis y el paso de rueda delantero justo pegado a él. Es una operación que solo se puede hacer con la caja removida del coche. Está la tapa lateral, la cual no podemos remover con el conjunto montado en el coche. Y decía antes que este es el filtro propiamente dicho, porque aquí al lado podemos ver otros dos, que son dos filtros que van colocados por debajo, tras el cárter, cuya pestaña vemos ahí, los cuales sí se pueden cambiar en una operación rutinaria de mantenimiento, porque sí hay acceso desde los bajos del coche. Estos dos tienen como misión recoger sobre todo pelusas y micropartículas que se depositan por gravedad y que no recorren el circuito hidráulico, el cual filtra el elemento principal, que es ese. Asimismo, ahí tenemos su junta original, y también reemplazaremos los retenes de las transmisiones. Aquí vemos el del lado izquierdo y aquí tenemos ya removido el del lado derecho junto al original. También reemplazaremos el retén del convertidor hidráulico de par. Ya hemos reemplazado el filtro principal de la caja de cambios y atornillado el cárter siguiendo las instrucciones especiales, que como se puede ver hay que tener en cuenta una serie de factores, entre ellos la disposición de espárragos especiales y aprietes. Aquí tenemos el filtro que hemos reemplazado, pudiendo apreciar la cantidad de partículas que había retenidas en el imán para este propósito. Y ahí dentro el elemento filtrante, como está completamente ya saturado y deformado. O sea, ya había cumplido con su vida útil sobradamente. Vamos a proceder a sustituir el retén lateral, utilizando para ello los colocadores con los aros adecuados, al diámetro adecuado y con el escalón de resalte correcto para una apropiada instalación. Hay que verificar el centrado y alineación, de ahí que sea preciso mejor 4 manos que 2. Finalmente ya la colocación en su sitio. Más. Bien. Finito. Del mismo modo se procede con los otros retenes. Aquí tenemos el cuerpo de la bomba del motor Northstar, siendo este el alojamiento propiamente dicho de la bomba, la cual tenemos ahí nuevecita, desde el cual recoge a través de unas aberturas en el otro lado el agua del motor para llevarla al radiador a través de esa tapa y evacuar el calor producido en el motor. Bien, la bomba encaja aquí, cuya junta ya tenemos preparada, y habrá que deslizar unas pestañas que tiene en su periferia por debajo de esas ranuras con una presión establecida en las instrucciones del fabricante de 100 Nm. Asimismo, necesitaremos estas herramientas especiales para su instalación.
la encajamos en el lugar apropiado. Ese es el útil que con esas pestañas empujará las pestañas de la bomba. Primero a mano la vamos a aproximar a sus canales, asegurándonos de que está debidamente colocada. Ese es el retenedor que evitará que la componente perpendicular al plano en el cual ejercemos la fuerza saque las pestañas del útil de colocación del lugar apropiado de empuje. Con este retenedor podemos aplicar la fuerza más correctamente y sin riesgo de un doblez que estropee la junta o que estropee una de las patillas de la bomba. La dinamométrica calibrada a 100 Newton y el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj. Una vez realizado el par de apriete, desmontamos el retenedor, la herramienta especial, podemos ver las pestañas y comprobar finalmente que la bomba ha encajado bien en su sitio y que gira con normalidad. Como ya sabemos, la razón por la que este motor Northstar ha sido removido del coche es por las fugas de aceite en la parte inferior del motor, el cual vertía directamente sobre el escape. Para solventar esta reparación es preciso sustituir estas juntas de silicona según las hojas técnicas del manual de taller dictado por General Motors por un cordón de un sellador acrílico y de silicona desarrollado específicamente para estas reparaciones. Es de comprender que es inapropiado una fuga de este tipo en esta clase de motores y de vehículos. Hemos aprovechado para reemplazar todos los elementos de la distribución: cadenas, patines de deslizamiento, tensores. Por supuesto, habiendo calado o sincronizado todos los elementos que son accionados por las cadenas de distribución. Estas fugas tienen su complejidad en solucionarlas, porque al ser una mecánica todo volante, es decir, motor, caja de cambios, la cual podemos ver allí, diferencial, transmisiones, es decir, todo delante, en este vano motor, obviamente los espacios y los accesos están muy limitados. En la aplicación de este cordón de sellador acrílico es muy importante la preparación de la boquilla y que el surco sea rellenado sobresaliendo
de 3 a 5 milímetros de sellador. El retén trasero habrá de ser instalado una vez que hayamos montado toda la parte inferior del bloque de motor, porque no es un retén con un labio de goma que roce directamente en este muñón del cigüeñal, sino que es un retén formado por dos casquillos concéntricos, uno de los cuales es insertado a presión en el muñón y el otro en el propio alojamiento del bloque. Y en medio de los dos casquillos es donde trabaja el sistema de retención de aceite para evitar fugas. Una vez hemos terminado de sellar, hay que eliminar, o mejor dicho, esparcir en estas áreas el cordón acrílico hacia el exterior para evitar que las galerías de retorno de aceite al cárter se puedan obstruir al montar la tapa y comprimir el cordón de sellador. En este caso, como ya comentamos en una toma anterior, no ha sido preciso desarmar totalmente el motor y lavarlo, porque como ha tenido un mantenimiento riguroso, bien llevado, con el cambio de los aceites en los tiempos y con el tipo de aceite preconizado, pues este motor está perfectamente limpio en su interior, con un desgaste normal para su kilometraje y todavía lejos del desgaste máximo que implique cualquier otra operación. Así que tan solo hemos desarmado todas las piezas y tapas externas para dejar ya asegurada la estanqueidad en el futuro, no solo por las zonas donde había fuga de aceite originalmente, sino ya previsiblemente en las juntas de todas las demás tapas. Este es el semicárter o el semibloque inferior, que contiene los casquillos de fricción de la bancada, los cuales hemos sustituido preventivamente también, lo cual sin duda prolongará la vida de este motor. Lleva unos pines de localización para su centrado. Ahora tenemos que asentarlo perfectamente hasta su total asiento. Podemos ver cómo el cordón de sellador se ha ido expandiendo. Para lo cual ahora aproximación de los tornillos a mano, sin realizar de momento ningún tipo de apriete, todo siguiendo siempre las indicaciones del fabricante según las hojas técnicas del manual de taller, con las herramientas de utillaje apropiado. Estamos eliminando el exceso de sellador que ha podido
rebasar las galerías de retorno de aceite al cárter. Esta es la placa de apriete y de distribución de aceite y de cierre del semibloque inferior, la cual contiene, ya vulcanizados en su construcción, estos rebordes de silicona, los cuales es preciso reforzar con un nuevo cordón de este sellador acrílico que hemos comentado. Manuel, geht ran, das stimmt für dich. Es decir, a partir de la junta original de silicona exterior, vamos a aplicar este cordón de sellador. Justo en paralelo y por la parte exterior de la silicona, de la junta de silicona. Bien, una vez hecho este refuerzo de sellador, colocaremos la placa sobre el semibloque inferior o el sobrecárter, según se quiera llamar. También aquí tenemos un par de guías para ayudar en la colocación y el perfecto centrado de la placa, llevando una serie de tornillos que ayudan a su centrado y ubicación original. Esta placa es importantísima porque no solo es elemento de sellado y hermeticidad, sino de sujeción de los tornillos de apriete de la bancada. Los tornillos son aproximados y apretados al par especificado según el fabricante. Una vez fijada y asegurada la placa, volvemos a quitar el exceso de sellador por los agujeritos de retorno de aceite, si lo hubiera, que no quiere decir que lo haya, porque ya antes esparcimos con las espátulas el cordón de sellador. Esto es solo una medida de precaución. Es el momento de colocar la placa de retención con los tornillos de bancada. Estos tornillos son nuevos, se tienen que renovar porque debido al apriete al que son montados, se estresan y se estiran. De hecho, en el desarmado de los originales, uno quebró. Deben de ser ligeramente aceitados para asegurar el apriete correcto, para que este apriete no sea afectado por la resistencia, por el rozamiento al montar en seco.
se van aproximando. La cuna del motor o subchasis delantero ha sido el momento para limpiarla perfectamente. Todas las gomas que hacen de amortiguadores entre este subchasis y la carrocería se han limpiado y lubricado con silicona para prolongar su vida útil. Todo el sistema de dirección, cremallera, tuberías de alta y de baja presión han sido renovadas, así como aquellos elementos que hayamos visto que pueden, por su aspecto, ofrecer a corto tiempo alguna anomalía. El hueco de motor también se ha aprovechado para lavarse bien y, lo más importante, todo lo que es instalación eléctrica, lubrificar contactos, terminales, etc. En este momento estamos aplicando los pares de apriete especificados en ese orden, teniendo un primer paso a 20 newton y a continuación un apriete angular de 65 grados sobre los 20 newton ya aplicados. Primero es el apriete en espiral de los tornillos de la fila más exterior y ahora los más interiores, a 20 newton, que es cuando la herramienta hace ese clic. Se hace siguiendo una espiral imaginaria que arranca desde el centro. Finalmente, el apriete angular, 65 grados. Stop. Stop. Y con esto hemos terminado el apriete de la bancada, el montaje del semibloque inferior, la placa separadora y distribuidora de aceite, que era la causante de todas las fugas, y ahora procederemos al montaje de todas las piezas y tapas exteriores del motor, tapa delantera de la distribución, montaje del retén trasero, montaje del cárter, soportes, etc. Y todo ello lo iremos viendo. Una vez concluido el montaje de la parte inferior de nuestro motor Northstar y habiendo ya sustituido las cadenas, los patines y los tensores de la distribución, procede el calado de la misma. Es decir, mediante estas marcas de verificación que deben, por ejemplo, estas dos que estamos viendo aquí deben de coincidir estando enfrentadas perfectamente una con la otra, y estas otras de los árboles de levas han de estar formando un ángulo de 90 grados con el plano de la culata. Como decíamos, vamos a verificar el calado de la distribución, debiendo de estar todas estas marcas que acabamos de comentar en sus puntos de verificación, todas a la vez, para lo cual vamos a girar el cigüeñal y mediante este artilugio que hemos montado
con el cual medimos el movimiento ascendente del pistón una vez que a un determinado giro de la llave veamos que no corresponde ningún movimiento en la alzada de la aguja, quiere decir que el pistón está totalmente en su punto muerto superior, teniendo ahora las marcas de verificación perfectamente enfrentadas. Mediante estas chapas que acabamos de instalar, al encajar sin esfuerzo en esos hexágonos en los árboles de levas, tenemos otro modo de verificar que la distribución está perfectamente calada, pudiendo ya proceder al montaje de todas las restantes tapas del motor para cerrar. El retén trasero del cigüeñal del motor Northstar es del tipo clásico de doble labio. Uno para evitar la fuga de aceite desde el interior y el otro para que no ingrese la suciedad desde el exterior. Ambos perfiles de goma van haciendo roce en esta superficie del cigüeñal y con el tiempo se crean microsurcos, los cuales tienden a corroerse, e incluso con la colocación de un nuevo retén no tendríamos asegurada estanqueidad. Por eso se ha sustituido ese retén por uno de tecnología mucho más moderna que se llama de cartucho. Los labios que antes hemos visto interiores han sido reemplazados por este casquillo pintado con una pintura plastificada, que es el que se inserta a presión en el cigüeñal, y después este casquillo metálico azul es el que gira solidario con el cigüeñal, así como la pista exterior de goma queda insertada en el bloque del motor, haciendo el roce de lo que es el retén tradicional internamente entre el casquillo azul y la pista exterior negra. Para la colocación de este retén es esencial un útil que nos permita, por un lado, tener el retén en todo momento perfectamente alineado y perpendicular al plano del cigüeñal, y por otro lado que nos permita aplicar la fuerza necesaria para insertar el cartucho azul interior, que es la pista que va a presión sobre el muñón del cigüeñal. Ahora estamos fijando el cuerpo exterior del útil de colocación sobre los tornillos, sobre los agujeros donde van los tornillos del volante del motor. Y con este tornillo lo que hacemos es empujar el cuerpo interior de este útil de colocación, como decimos, empujar sobre el retén, aplicando una fuerza considerable para insertarlo a presión en el cigüeñal. El cartucho de color azul debe de estar completamente seco, ya que es un revestimiento que se va fundiendo con la fuerza de colocación, asegurando que por ahí no se escapará aceite. En cambio, la pista exterior negra de goma hay que lubricarla con el aceite del motor, con una peliculita fina, para que entre correctamente en el bloque del motor y no se pellizque ni se erosione. Cuando ya notamos que el cuerpo exterior del útil de colocación
está tocando con el plano del bloque del motor, quiere decir que el retén está correctamente insertado y colocado. Liberamos y aflojamos los tornillos de sujeción para quitar el útil de colocación. Con esto no solo hemos colocado con el procedimiento adecuado el retén trasero del cigüeñal, sino que hemos mejorado la duración del mismo y sobre todo del muñón del cigüeñal con este retén de tecnología moderna.